Bienvenidos a Mesa de Diálogo, el espacio de encuentro de Rosario3.com, y en este caso lo tenemos al director, dramaturgo, guionista, Gustavo Postiglione. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, ¿qué tal? Gracias. Bueno, bienvenido. No, gracias a ustedes. Bueno, sé que ahora estás ya estrenando y llevando adelante la obra de teatro de El Presi, Sí. que podríamos decir que es como una continuidad de la película o una mirada desde otra periferia de la misma película. Sí, en realidad es como que hace un tiempo que cuando empiezo a trabajar un proyecto, quizás también por la propia dinámica del trabajo y de ciertas cuestiones hasta de implementación de lo que podríamos llamar la producción, como que se me aparecen las ideas en forma media paralela, ¿no? Ideas que de golpe pueden ser una película que también, por una cuestión de unidad espacial y temporal, en algunos casos se puede llegar al teatro, me pasó con estas dos últimas cosas que hice. Y El Presi es una película que el año pasado filmé con un celular, Sí, un iPhone. eso es interesante también para que lo cuentes, digamos, por la estética que ofrece, ¿no? Filmar con un iPhone, en este caso, creo que fue. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, viste, ya los dispositivos móviles tienen ciertas características de regulación de todo, más que nada por lo que son las aplicaciones, que te permiten trabajar con determinado tipo de equipamiento, que a su vez tiene muy buena calidad, a un nivel, digamos, profesional, dentro de un esquema, obviamente, en donde podés trabajar limitadamente, pero con buenos resultados. En el caso este, como yo filmé todo adentro de un auto, me permitía trabajar el lugar de una manera controlada. Claro. Entonces yo tenía los actores dentro del auto, todo lo que sucedía afuera se veía desde adentro, había todo un criterio también de que todo lo que estaba afuera se veía desde dentro del auto. Entonces eso resulta como algo interesante y novedoso, me parece. Y también ya previamente, no soy el primero que lo hizo, ¿no? Hace un año, 2 años atrás se filmó una película en Hollywood con un iPhone llamado Tangerine, incluso se dio en los cines, así que ya creo que los dispositivos, la calidad de los equipos y todo esto te permite que ya hoy por hoy puedas hacer una película, no digo con cualquier cosa, pero sí con muchos elementos que tenés a mano. Y la obra un poco surge a partir de que yo estaba trabajando con los actores con los que hice la película, otra obra de teatro que todavía no terminamos digamos, de ensayar ni de terminar. Y mientras pasaba eso, se me ocurrió hacer la película. Claro. Dije, che, chicos, ¿por qué no hacemos esto? Se engancharon todos, la hicimos y cuando terminamos dijimos, pero pará, esta es la obra, no la que estamos haciendo. Pero en lugar de un auto que no íbamos a poner arriba del escenario del teatro, dije, bueno, ¿dónde transcurre esto? Porque lo que transcurre es la noche previa a la asunción de un presidente. Bueno, transcurre en un búnker político, que es muy común hasta en las películas, viste que están los tipos metidos en ese lugar, discuten, charlan, venden. Sí, bueno. sí, aparte con toda la presión, digamos, justamente de asumir un rol tan importante para una persona. Lo previo, antes de que sea, ¿no es cierto? Es el electo. Y bueno, así surgió un poco la idea y los resultados están, bueno, nos gusta, se estrenó ahora, está durante junio, julio y agosto, está acá en el Teatro La Morada, en Rosario, la obra de teatro y quizás a fin de año tenemos la película. En el tema de la obra, ¿te gusta más la cuestión del teatro para el momento de la dirección de actores? ¿Sentís que es como un lugar donde vos te podés expresar tal vez de una manera como mucho más completa como director? A mí, tanto en el teatro como en el cine, una de las cosas que más me gusta es el trabajo con los actores. Es decir, privilegio el trabajo con los actores por sobre otro tipo de cuestiones. Y también el texto, ¿no? Es como que el texto y los actores son unas cosas que a mí me gusta mucho trabajar y ensayar y profundizar. Y bueno, cuando encuentro algo que puedo laburarlo en ese lugar, me parece que a mí me resulta mucho más agradable, me hace feliz inclusive en ese sentido. Y creo que el cine que yo planteo tiene mucho, no digo que tiene mucho de teatral, pero tiene muchos elementos que en el teatro también lo puedo trabajar, ¿no es cierto? Que es justamente eso, ¿no? Es trabajar con el cuerpo del actor. Esto no significa que no me interesa la cuestión estética de la cámara, ni nada, ni la belleza, ni la narrativa que tiene que ver con lo estrictamente cinematográfico, pero privilegio primero es... Como el contenido, digamos, claro, el discurso de lo que se va a decir. Y el cuerpo del actor como narrador, ¿no es cierto? Como la materia prima mediante la cual uno trabaja lo que quiere contar. Aunque el actor no hable también, ¿no es cierto? Bueno, ¿de qué forma ese personaje o esa persona transformada en personaje me está contando algo y me lo está transmitiendo con el cuerpo, con la voz, con los gestos? ¿Y tenés algún referente que vos hayas mamado, que hayas como gustado a la hora de ver para dirigir actores?
Quizás en este sentido hay un director que nos gusta mucho, a muchos, digamos, con respecto a esto, que a mí particularmente, que es John Cassavetes, que Claro. es un tipo que trabajó mucho, también el teatro, él era actor también, ¿no? Pero trabajó mucho la cuestión actoral y la cuestión hasta familiar, ¿no? Porque trabajaba con su mujer, con sus amigos. Brisas tiene como un toque, ¿no? de Cassavetes. Sí, yo creo que desde que yo hice el asadito en adelante, a mí esa idea casabetiana, por llamarlo de alguna manera, me siguió y la sigo también en algún punto con respecto a hasta el uso de la cámara, ¿no? Esta cuestión de que poner la cámara de manera tal de que parezca que esto está sucediendo de verdad y que no está planificado, de que lo que está sucediendo delante de cámara está pasando casi en la realidad. Entonces eso creo que es algo que a mí me gusta mucho como trabajo, ¿no? Es decir, de qué manera podés poner en juego situaciones que son ficciones, pero que cuando las pones en juego parecen reales. Y creo que ahí Cassavetes también trabajaba eso, también hacía teatro, creo que para mí es uno de los referentes, no digo que sea el único, pero es un referente interesante. Estás terminando la película, o por lo menos estás terminando el corto que corresponde a la película de Fontana Rosa, que filmaste con Julieta Cardinali y con Gastón Pauls. ¿Cómo fue el proceso de retratar a un tipo que es tan iconográfico, digamos, de la cultura rosarina, digamos, que te cruza por ahí en un lado? Sí, yo al negro lo tengo gran admiración, aprecio, lo he conocido, hemos compartido algunas veces café, charla, lo hice actuar una vez en una serie que se daba acá en Canal 3, se llamó Huellas, y de hecho como que siempre me sentí cercano a él hasta en estas cuestiones del humor, ¿no? También o de esa cuestión, esa pátina que por momentos te saca una sonrisa o te saca una media sonrisa, ¿viste? Sí, te deja pensando. Sí, pero también me pasaba algo con Fontana Rosa, que era el hecho de que me parecía que no era tan cinematográfico para llevarlo a la pantalla, ¿no? Es decir, me gustaba más leerlo al negro que pensar mientras leía que podía suponer que eso se transformara en una película. Disfrutaba de su literatura, te quiero decir, disfruto de su literatura. Hay libros que vos lees y a veces cuando los lees enseguida se te aparece alguna imagen o visualizás alguna situación. En el caso de Fontana Rosa me disfrutaba más de lo que leía. Pero cuando surge la propuesta de hacer la película, dije, bueno, voy a ver cómo hago o qué encuentro. Es un desafío. Claro, es un desafío. Me pareció muy interesante el desafío, porque era buscar o indagar dentro de la vasta obra que tiene el negro, que es gigantesca, porque buscar algo en primera instancia de que no fuera lo más conocido, porque viste que se han hecho muchas cosas de él en teatro, tipo café concert, televisión también. Y bueno, vamos a buscar por algún lado que no sea el más conocido para el público, más allá que la gente que no lo haya leído lo pueda conocer. Y por otro lado también buscar en algunos de los cuentos en donde hubiera una mujer de protagonista o coprotagonista, porque el negro también lo que tiene es que sus relatos son muy masculinos. Claro. Entonces salir del Cairo, salir del bar, salir de la cancha, ir a otro lugar. Bueno, encontré un cuento que justamente que se llama Vidas Privadas, en donde aparte a mí me parecía que yo podía aportar algo mío de mi propia estética, por llamarlo de alguna manera, donde yo podía combinar el placer, digamos, de hacer algo con el negro Fontana Rosa, podía tener esta idea, ¿no?, de trabajar un hombre y una mujer dentro de los protagonistas y a su vez aportarle yo algo mío propio para que no sea solamente una traslación de lo que estaba escrito. Y bueno, eso me pareció que estaba bueno en ese cuento. ¿Nunca te generó, digamos, presión, ¿no? O algún miedo? Digo, sos un tipo que asume riesgos, ¿no? Ya el solo hecho también de lo que me acabas de contar de Presi, ¿no? De filmar con un iPod, de subirte, y sobre todo cuando vos me decís que a Fontana Rosa te gusta más leído que lo que has visto. ¿Sentías algún tipo de presión a la hora de encarar el proyecto o simplemente lo tomaste como otro desafío más para encarar y dar esta idea que vos tenés de tu visión cinematográfica? Lo tomo como placer. Yo creo que después de muchos años de laburo, cuando encaro un trabajo o un proyecto, lo tengo que hacer desde el placer. Digamos. La presión existe siempre, la autopresión, si querés, porque tratás de que salga lo mejor posible. Pero no como una cuestión de condicionamiento, ni de nerviosismo, ni de, uy, ¿qué va a pasar? Sino lo tomo más que nada como un recorrido que uno empieza y que tiene que ver con el hecho de, me gusta hacerlo, lo hago, y bueno, si sale bien, fantástico, y si sale mal,
tampoco es tan grave. Claro. Entonces yo creo que pasa por ahí, ¿no es cierto? Y la confianza en uno y en el equipo, en la gente con la que trabajás, es también lo que determina que yo pueda caminar tranquilo por ese lugar, ¿no es cierto? Eso es importante, ¿no? Siempre trabajás por ahí con un equipo más o menos que ya tenés bien conocido, con actores con los que venís laburando hace tiempo. Eso también ayuda para que todo ese proceso sea mucho más o menos tortuoso. Mira, yo tengo un equipo de trabajo, una parte del equipo que ya viene, a lo mejor algunos de hace más de 15 años que trabajan conmigo, o más. Y 20 quizás te diría. Pero, y otros que voy incorporando también a medida que vamos trabajando, porque me gusta también oxigenar un poco el equipo con gente nueva. Y con los actores también va pasando lo mismo. Hay actores que ya vienen trabajando conmigo hace unos años atrás, otros que se incorporan quizás para avanzar en el tiempo. Pero lo que trato es, como yo pienso esto, como una familia, ¿no es cierto? Qué sé yo, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar la obra o alguna de estas cosas, yo me juntaba con los actores toda la semana a comer en mi casa, les hacía de comer a todos y después empezamos a trabajar. Entonces, como generar también un vínculo que exceda lo estrictamente artístico de la producción, sino un vínculo donde vos te llevas bien con esa gente, podés comer, podés charlar, podés ensayar. Enriquece la obra, digamos, también. Claro, porque ese intercambio de alguna forma genera otra cosa, digamos. ¿Dónde está eso que genera? No lo sabés. Está en algún lado, se percibe la conexión que se establece entre los actores y el director, entre el equipo que trabajás y el resultado de la obra o de la película. Y eso se ve, cuando eso no aparece, por más que vos tengas el mejor actor del mundo, el mejor fotógrafo del mundo, eso se nota. Creo que eso se nota. Yo creo que entonces esta cuestión más como de armar una gran familia, que es como una cuestión así más, que a mí más me seduce, ¿no es cierto? Creo que si no me podría sentar a comer con alguna de esta gente, no podría hacerlo. Claro. A veces te pasa, o por lo menos a mí me da la sensación del laburo artístico, ¿no? Esta cosa de que las personas que consumimos cine, consumimos medios de comunicación inclusive, esta idea de que, bueno, nos sentamos delante de la tele, prendemos, buscamos, en el caso, poner el cine en Netflix, buscas una película, te sentás en el sillón, la ves relajado y no pensás en todo el laburo que hay atrás, ¿no? Digamos, no es, digamos, todos pensamos que es un ejercicio simple de hacer, pero detrás hay muchísimo trabajo. Cuando ves tu obra, cuando ves todas las películas que venís haciendo, que venís trabajando acá, ¿pensás que tiene el lugar que se merece tu obra en la ciudad o inclusive en el círculo de cine nacional? No sé, la verdad que te digo, no sé, creo que hay películas que han trascendido mucho, caso concreto El Asadito, claro. Es una película que se sigue, después ya tiene una película del año 2000 y se pasa 6, 7, 10, he contado, alguna vez ha pasado 20 veces por año por televisión, por ejemplo, que es una locura, digamos, ¿no es cierto? Pero, y otras que a lo mejor han quedado más relegadas y quizás a mí hasta me gusten más. Creo que, no sé, el tiempo también va definiendo algunas cuestiones, ¿no? Yo creo que la obra propia, cuando la dejás, empieza a cobrar un recorrido que te excede. Seguramente cada uno de nosotros hacemos lo que podemos hacer hasta el momento que eso empieza a caminar. Si yo te digo, si estoy conforme, siempre estás disconforme. Y está bueno estar disconforme, porque si no estarías disconforme... Es como un combustible. Y porque eso te lleva a hacer otra cosa. Creo que tampoco estar clavándote puñales. Pero sí el hecho de ser crítico, digamos. Creo que ser crítico con uno significa también poder pensar otra cosa nueva para poder hacer otra cosa nueva que vos creas que puede ser mejor que lo anterior, aunque no lo sea. Digamos, eso no se sabe tampoco. Creo que una de las cuestiones que tiene el tema del arte, la producción artística, es que vos producís creyendo que estás haciendo lo mejor, pero a veces estás haciendo lo mejor y a veces no. Y en eso está bueno no saberlo también, ¿no? Creo que la incertidumbre forma parte de la producción. Pero sí te digo que, bueno, si me pongo a pensar en la proyección de mi laburo, tengo muchas cosas hechas, muchísimas. Quizás muchas no se han visto lo suficiente. Creo que en eso, no sé si la responsabilidad es mía o del propio medio que no lo ha permitido ver. A veces me encuentro también que en Buenos Aires tengo más, no digo reconocimiento, porque tampoco sea la palabra, pero como que hay... Están más atentos a tu trabajo. Claro, y a veces Rosario tiene esta cuestión de que la amo profundamente a Rosario, no me iría nunca a esta ciudad porque es la ciudad que amo, pero... Que de hecho es el lugar de donde vos has elegido producir, trabajar, exactamente, generar. pero a veces viste que Rosario tiene esta cosa de que te palmea por un lado y te mira de reojo por otro. Entonces como que tiene esta cuestión de
bueno, que te juzga a veces más de lo que... Claro, ¿no te da la sensación de a veces es como la cuestión esta de como que queda en una mitad entre ciudad y Pago Chico? Dicen Es que, como bueno, una mezcla de esas dos cosas. esta cuestión de que están todos ahí mirando. Tan dicha, ¿no? De que Rosario es una ciudad a escala humana, ¿no? Donde vos no te conocés con todos, pero parece que los conocés a todos. Es decir, caminás por la calle y no conocés a todos, pero hay una sensación de que se conocen entre todos. Totalmente. Y creo que eso sí hace que a veces la mirada crítica o la mirada... Yo, digamos, ya a esta altura es como que no me jode nada de eso. Pero creo que a veces, no digo conmigo, pero a veces con nuestros propios colegas o nuestra propia gente, no somos lo suficientemente atentos para muchas cosas que se producen acá que son maravillosas. Y el proceso creativo, digamos, esta cosa, vos sos un tipo que labura mucho y que escribís bastante, que estás todo el día pensando eso, digamos, ¿es realmente un laburo o lo tomás como algo que te sale naturalmente, que encontrás los temas y los empezás a trabajar? A mí me pasa que el término trabajo no me genera el problema de decir, uy, tengo que trabajar. No, es como que, qué bueno. Lo haces con placer. Claro, es como que no es un problema. Quizás el problema es dejar de hacerlo, ¿no? Es como que a veces es un exceso de esto en donde, no digo que todo el tiempo, pero de alguna manera a mí me rodea todo el tiempo esta cuestión de lo que voy haciendo. De alguna forma, mis relaciones, mis amigos, el mundo con el que me conecto, está muy vinculado con todas estas cuestiones. Entonces, como que siempre estoy, de alguna forma, ahí vinculado con el hacer. No es que de un momento me voy el fin de semana, no hago nada y me olvido y hasta el lunes. ¿La docencia ayuda para eso también un poco? ¿Estar dando clases, estar todo el tiempo...? La docencia te permite aprender todo el tiempo. Claro. Porque tenés que estar, digamos, atento a lo nuevo, atento a la inquietud de alguien que está pensando algo y que nunca se le ocurrió, y vos tenés que dar respuestas. Creo que eso sí te sirve como un motivador de no quedarte atrás en esto, ¿no es cierto? Yo también reduje mis horas de docencia a poco tiempo, porque también no me permitía sino producir. Claro. Pero sí lo mantengo porque me parece que eso para mí me genera también esta cuestión del seguir aprendiendo. Creo que el aprendizaje es permanente y no se termina nunca. Entonces esto te hace que vos de golpe, bueno, plantees algo y te des cuenta que el lugar donde estabas parado ayer no es el mismo que estás parado hoy y seguramente mañana hay que modificar otra cosa. Entonces esa perspectiva, que también la tenés con un pibe que recién empieza o que está con ciertas inquietudes, genera este tipo de cuestiones, ¿no? Como cuando le tenés que dar una respuesta a un actor, que siempre hay que dar una respuesta, ¿no? Porque te pregunta algo que a lo mejor vos no pensaste y que en ese momento tenés que decirle, mira, no, esto es así. Claro. Y cuando se lo decís te das cuenta vos que está bien que sea así sea. ¿Qué se trataba? A lo mejor no lo pensaste, pero la pregunta te generó esa inquietud, ¿no? Entonces yo creo que hay una cuestión dialéctica, ¿no? en este trabajo en donde uno permanentemente está aprendiendo y está dialogando con los otros y con la propia obra también, ¿no? Que te cuestiona, digamos. A mí también me cuestiona la propia obra de muchas maneras, ¿no? Cuando yo veo algo que hice, digo, ¿por qué hice esto? Claro. O a veces veo, mira vos, ¿cómo fue que pasó esto también? ¿No? Porque a veces me encuentro con eso. Pero eso también te lo da la posibilidad de estar todo el tiempo produciendo y haciendo, digamos, ¿no? Esta idea de poder encontrarte también a vos mismo en tus proyectos. Sí, a mí me pasó que justamente por este tema a veces, quizás hace unos años atrás, de preocuparme demasiado por la mirada de los otros, claro, o por esa presión que vos preguntabas al principio, empecé a diversificar también el tema de ponerme con el teatro, escribir también mucho más, meterme con un costado de la música. Entonces como que de golpe, al abrirme a otros lugares donde no tenía tanta presión como en el cine, me permitió relajarme un poco, claro, de las otras cosas y no digo que no me importara, pero sí estar quizás en una posición donde diga, bueno, que sea lo que sea. Un amigo tuyo me comentó que es como un gran anhelo también tuyo la cuestión de la música, ¿no? Esto de ahora estás tocando, como que empieza a ser también parte de tu trabajo, de tu producción de cine, digamos, de empezar a hacer tus bandas sonoras, o por lo menos intentarlo. ¿Cómo te relacionás con la música? Y sobre todo también cómo te relacionás con los discos. También me dijeron que sos muy melómano en ese sentido, ¿no? Me gasto mucha plata en vinilo. Sí.
de que volvieron a aparecer, digamos, empecé a comprar muchos, a veces demasiado, por lo que cuestan, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, yo tengo muchos amigos músicos también en esto, muy generosos también en muchos casos. Y también de chico me gustó mucho la música, he puesto música en fiestas, esas cosas, y también de grande. Y así en un momento me sucedió que siempre es como que el anhelo de la guitarra eléctrica, para ponerlo, ¿no?, en lugar común. Y recuerdo que bueno, yo quería hacerlo, quería tenerlo. En un viaje a Nueva York, que hice hace unos cuantos años atrás, que aproveché un viaje, que eso filmé unas cosas por una película que estaba haciendo, dije, bueno, me voy a comprar la guitarra eléctrica, me la compro acá. En lugar de comprar guitarra en Nueva York. Aparte uno cuando está de viaje se siente como más libre para hacer ese en tipo de cosas. Entonces me la compré. Ahora ya tengo 3. En ese momento tenía una. Como es, y creo que tengo más guitarra que cámara a esta altura. Pero bueno, y empecé a ver qué hacía con eso, ¿no es cierto? Y justamente a armar la música de una película, ahí consultando con amigos, ¿no? Me acuerdo que consulté con dos personas totalmente distintas en su estética, pero que son amigos que me dijeron dale para adelante. Una Iván Tarabelli y otra Coqui de Bernardi. Claro. ¿No? Y cómo es, y bueno, eso fue como un motivador. Después empecé con Bonzo Morelli, otro amigo también, a que me guiara por otro lado, y fue que empezamos a armar algo, o empecé a armar algo relacionado con eso, desde mi limitación pura. No soy un experto en esto, pero sí metiéndome con cuestiones de sampleo, cuestiones con los programas, máquinas, la guitarra eléctrica como base, hasta que ahora estamos en un proyecto que armamos una pequeña banda con Ricardo Vilaseca y Emiliana Arias, Mirá qué que bueno. son dos de verdad, digamos, me aceptaron. Te han dado un lugarcito ahí con ellos. Y bueno, esas cosas que viste que no sé qué va a pasar, ¿no es cierto? Claro. Son experimentos. A mí me gusta mucho experimentar en todo, no tanto en el cine como en este caso la música, el teatro. Me gusta ir a un lugar desconocido. En este caso estoy yendo a un lugar desconocido, acompañado de gente que conoce. Entonces, por ese lugar, tampoco me preocupa si alguien me dice, che, ¿por qué te metes en esto? Porque tengo ganas. Exacto. Porque tengo ganas. ¿Está bien, está mal? No sé si está bien, está mal. Y te da A mí me cierta gusta. libertad también esa cosa de llegás a un punto, una edad, un momento de tu vida que decís, bueno, Sí, quiero hacer ya esto. está. ¿Cuándo me lo voy a permitir si no me lo permito ahora? Entonces creo que esa fue un poco la idea de esto, ¿no? De abrirme a lugares quizás que antes no me abría. Y también esto me permite, cuando vuelvo al cine, por ejemplo, sentirme más libre en lo que hago, porque no me ato a alguna cuestión. Antes yo creo que tiene que ver con el crecimiento, con la edad, qué sé yo, que vos antes estabas mucho más consciente de lo que podía suceder o no podía suceder con lo que hacías, más presionado, si querés. Ahora creo que paradójicamente llego a una etapa de más inconsciencia. Claro. No me importa. De más libertad. Y supone, la inconsciencia supone libertad también, ¿no es cierto? Y supone libertad y supone ir hacia lugares que quizás antes no me hubiera animado. Digo, ¿por qué no fui antes a estos lugares? Bueno, quizás era el momento. Era el ahora, tiempo, ¿no es cierto? es ahora. Pero podría haberlo hecho 10 años atrás, 15 años atrás, pero bueno, lo hago ahora. Tampoco me digo, uy, qué lástima. No, lo hago ahora y disfruto de eso. Entonces, como que digo, bueno, me metí, llegué al teatro más grande, llegué a la música más grande, sigo con el cine, digamos. Y esa invitación queda abierta, ¿no? Tenemos el Prezi que va los viernes, ¿es verdad? Sí. A las 22 horas en el Teatro de la Morada, que esa es como esta nueva... Eso es San Martín 771, Perfecto. hasta agosto incluido y quizás después también. Y para fin de año tenemos pensado en la película poder llegar a estrenarla. Sí, yo creo que seguramente la película a fin de año, al menos en Rosario la vamos a mostrar, porque está lista, está terminada, digamos, y es una deuda no solamente que tengo conmigo, sino con la gente que laburamos. Así que eso está. Y después, bueno, hay otras cosas que están dando vuelta por ahí que capaz que aparecen antes también, ¿no es cierto? Buenísimo. Esperémoslo. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a vos. Bueno, y muchas gracias a ustedes por formar parte de Mesa de Diálogo. Nos vemos la próxima.